Con el ingeniero José Luis de Getamargo, ex titular de la Comisión Nacional del Agua y presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. José Luis, como siempre, un gusto platicar contigo. Al contrario, Francisco, a ti y a todo tu equipo y auditorio, muchas gracias por la invitación. A ver, este tema de que hemos estado viviendo la crisis de energía de los últimos 3 días ya en nuestro país, me llamó la atención mucho hoy, esta tarde, un hilo en tu cuenta de Twitter en donde hablas de mentiras. Platícanos un poco de esto. Pues mira, Francisco, muy preocupado, me tocó participar el jueves en el Parlamento Abierto de la discusión sobre la iniciativa preferente del presidente López Obrador de reformas a la ley de la industria eléctrica. Y es muy grave, Francisco, porque lo que se pretende es un regreso al pasado, un camino en sentido contrario, digamos, en la ruta que lleva todo el mundo hacia energías renovables, hacia eficiencia energética, hacia el uso de combustibles más limpios. Lo que pretende el gobierno federal, y ya quedó muy claro con los últimos acontecimientos, los más recientes del problema del gas natural, es regresar al uso de manera extensiva del combustóleo. Un combustóleo, un producto en la refinación de Pemex, muy contaminante, muy sucio, con altísimo contenido de azufre, y que lamentablemente en los últimos años, en lugar de proceder a la reconfiguración, a la modernización de las 6 refinerías del país, la información que tenemos es que el proceso de desulfuración está muy mal, en algunos casos operando prácticamente sin una operación correcta. Y resulta, Francisco, que el combustóleo mexicano tiene hasta 5% de contenido de azufre, cuando hoy, a nivel internacional, las normas de carácter ambiental exigen un contenido por debajo de 0.5%. Y entonces esto ha provocado la acumulación de combustóleo, prácticamente saturando toda la capacidad de almacenamiento de Pemex, y la salida, que es una salida errónea, es una salida muy grave, es ahora vamos a usar el combustóleo, como bien lo estaba expresando hace un momento tu reportera en las termoeléctricas de Sinaloa, Francisco. Oye, en este hilo informativo que pusiste en tu cuenta, hablas de que no es cierto el tema del congelamiento de los ductos como la causa principal de lo que estamos viviendo. Así es, Francisco. La realidad, Francisco, es que en las administraciones pasadas, la Comisión Federal de Electricidad, a raíz del establecimiento de los contratos con las empresas exportadoras de gas natural en Texas y la construcción de los principales gasoductos, establecían un seguro de cobertura para evitar precisamente estas fluctuaciones tan graves de precios, ¿no? Entonces México, lo recuerdo muy bien, establecía un seguro de cobertura en el que mantenía un precio constante en los 12 meses del año del orden de los $5. En esta administración dijeron, bueno, si en verano el gas está a $3 el millón de BTUs, ¿por qué vamos a pagarlo a 5? Entonces dejaron de pagar el seguro de cobertura, Francisco. ¿Y qué pasa en invierno? ¿Qué pasa en estas fechas en los Estados Unidos? Debido al frío se incrementa la demanda de gas en Texas y en Estados Unidos, y por lo tanto sube el precio. Pero esto lo sabe perfectamente la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y la propia Comisión Federal de Electricidad. Y este año no pagaron el seguro de cobertura. Lo que acaba de suceder ahora a partir del 12 de febrero es que se disparó el precio del gas y la Comisión Federal no puede pagar esos costos. Ciertamente es un precio exorbitante, pero eso lo sabían, eso lo pudieron haber previsto. Y aquí el problema muy grave es que vengan con estos cuentos de que hubo congelamiento en los ductos. Francisco, en Siberia, en Ucrania, los ductos trabajan a temperaturas de menos 50 grados centígrados. Son ductos subterráneos de grandes diámetros, definitivamente con todos los sistemas precisamente para operar en condiciones extremas de clima. Es falso eso. No fue la razón de dejar de importar, fue el precio. Claro, hoy tenemos un anuncio del gobernador de Texas que prohíbe la exportación, lo cual también es muy discutible porque hay compromisos contractuales, Francisco, que en teoría debían de cumplirse. Y en este sentido, 2 preguntas. Una,
Entiendo esto que nos dices del pago de cobertura, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, en Texas concretamente, en donde también están sufriendo de cortes de energía? Y por el otro lado, lo que mencionabas del anuncio de Texas, dice la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, que las cosas se van a poner todavía más difíciles si no hay acuerdos entre México y los Estados Unidos. Bueno, lo que sucedió ahora fue que efectivamente el fenómeno de este vórtice polar fue una baja de temperaturas extrema, inusual, o sea, sucede pocas veces, pero sí está fluyendo el gas natural en Texas. Prueba evidente que el gobernador de Texas ha ordenado no exportarlo. ¿Por qué? Para consumir la enorme demanda que hay en los Estados Unidos. Pero las autoridades mexicanas, el gobierno mexicano, principalmente la Secretaría de Hacienda, conoce cuál es el mercado, cómo se mueven los mercados en los Estados Unidos, qué es la oferta y la demanda. Sube la demanda e incrementa el precio. Eso lo conoce perfectamente. Están consumiendo el gas natural en Texas y sin embargo, los precios sí se han incrementado de una manera impresionante. Toma en cuenta que México importaba gas en el orden de 3 a 5 dólares por millón de BTUs. Uh-huh. Bueno, pues ahora está arriba de 600 dólares. Es algo inconcebible, pero así operan los mercados en Estados Unidos y eso lo sabemos todos perfectamente, Francisco. Sí, así operan los mercados en el mundo, igual con el precio del barril de petróleo, exactamente igual, y hay que protegerse justamente con estas coberturas. Déjame preguntarte algo más. En tu hilo hablas del combustóleo y la urgente necesidad de México de deshacerse de ese combustóleo que genera la producción. Sí, lo que sucede, Francisco, es que nuestro petróleo, hay que recordar eso, los principales yacimientos de petróleo mexicano son de crudo pesado. ¿Qué quiere decir esto? Es un petróleo con una cadena de carbonos muy larga y eso complica mucho la refinación. Y esto tiene como consecuencia que en la refinación del petróleo, en las 6 refinerías de México, el 30% de la producción es de combustóleo. O sea, la tercera parte de todos los refinados, Francisco, es combustóleo. Pero ¿qué pasa? Es un combustóleo de muy mala calidad con hasta 5% de contenido de azufre. Y resulta, Francisco, que las normas internacionales en los últimos años, esto ya lleva más de 3 años, han limitado el contenido de azufre principalmente por el cuidado del medio ambiente, normas ambientales, pero también de la salud de las personas. El dióxido de azufre en la atmósfera es causante de muchos problemas de morbilidad y de mortalidad de millones de personas por problemas de cáncer y por problemas respiratorios. Entonces, es inconcebible que este gobierno, en lugar de atender esa emergencia, es decir, cómo mejorar las refinerías mediante modernización, reconfiguración, tecnologías para reducir el contenido de azufre y poderlo exportar. Lo compraba el transporte marítimo internacional, lo compraban refinerías en Asia para producción de asfalto, y algunas refinerías de los Estados Unidos compraban el combustóleo mexicano para producir diésel. Fíjate, refinerías extranjeras a partir de nuestro combustóleo podían producir diésel, pero el alto contenido de azufre ha frenado estas exportaciones, estos mercados. Entonces estamos en un cuello de botella, estamos ante un problema muy grave, pero esa es la verdad, esa es la razón de la iniciativa preferente del presidente, esa fue la razón del acuerdo que emitió la Secretaría de Energía el año pasado y que la Suprema Corte acaba de declarar que es inconstitucional. O sea, a toda costa tiene que sacar el combustóleo. ¿Y cómo lo puede sacar? Quemándolo en las viejas termoeléctricas, como la que acabas de presentar, muy contaminantes, muy ineficientes y sumamente costosas. Es decir, el megawatt producido por estas termoeléctricas está en el orden de los 2,500 pesos por megawatt, cuando una terminal solar está produciendo en 381 pesos el megawatt. Entonces estamos ante una política energética, Francisco, completamente equivocada, que vamos hacia la edad de piedra en materia energética, en sentido contrario a cómo va todo el mundo. Un dato muy rápido. En Texas, a pesar de la crisis que se vive en estos días, los generadores de energía eólicos, que tuvieron problemas también, lograron operar. Es decir, se ha sostenido en gran parte el suministro de energía en Texas gracias a los generadores eólicos. Y esa es la tendencia mundial hacia las energías renovables. Y este gobierno nos presenta un camino en sentido contrario. Es decir, cuando todas las tecnologías están cambiando a las renovables, cuando vamos hacia vehículos con motores eléctricos, aquí estamos viendo cómo generar
más refinerías y quemar más combustóleo. Es decir, una política completamente equivocada desde mi punto de vista, Francisco. Así es. Déjame por último preguntarte algo que tengo duda, porque el gobierno federal anunció la llegada de buques tanque a Manzanillo con gas natural y mi pregunta es, ¿de dónde viene ese gas natural? ¿A qué costo lo estamos comprando ese gas natural y de qué nos va a servir? Bueno, muchas de las termoeléctricas que consumen combustóleo y que consumen gas, pueden también consumir gas licuado. Es muy probablemente se trate de gas licuado de petróleo, es decir, gas LP, no gas natural, sino gas LP licuado. Y puede provenir de Rusia, de Canadá, de los propios Estados Unidos, que tienen gasificadoras de gran capacidad y que exportan el gas licuado. Esto normalmente sucede pues, en lugares muy alejados, en ciertas islas del Pacífico. En alguna ocasión la península de Baja California también ha consumido grandes cantidades de gas licuado que viene a través de grandes buques. Sí, esa es una salida, pero es una salida, repito, completamente fuera de la lógica de hacia dónde debe de caminar México. México debe de caminar, por un lado, a la modernización de sus refinerías, o sea, en lugar de construir una nueva refinería, Francisco, que la van a poner en operación cuando las principales marcas de vehículos están produciendo solo ya vehículos eléctricos, o sea, no sirve de nada. En este inter deberíamos de mejorar la eficiencia y la tecnología de nuestras refinerías para mejorar la calidad de los diésel, de las gasolinas, pero también del combustóleo. De no ser así, estamos condenados a que nos quemen el combustóleo en los próximos años en detrimento del medio ambiente y de la salud de millones de personas. El ejemplo que pusiste es muy claro. Toda la costa del Pacífico, desde Sinaloa hasta Baja California, son termoeléctricas de más de 40 años. Es un humo negro espantoso, que además cae siempre, no sé por qué las termoeléctricas las construyeron al revés del sentido de los vientos, y cae todo en la ciudad poniendo de todo negro, pero el problema es las partículas que respiramos y el daño a la salud de millones de personas. Es un error, pero además es un asunto muy grave para el futuro de nuestro país. Hay que corregir, y por eso yo también hago un llamado en la Cámara de Diputados a que revisen esa iniciativa que es perversa, que nos va a llevar en el sentido contrario y que no deberían de aprobarlo. José Luis Dueje, como siempre, agradecido estos minutos para Meganoticias TVC. Con todo gusto, Francisco, a todo tu equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches.